Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Acabo de abrir la verja de madera de mi jardín y ya estoy caminando en este jardín que debiera ser invernal, pero hoy día ha hecho mucho calor. Por eso que mi pájaro, mi fiel chucao, el pájaro sureño, está desesperado por este calor. A él le gusta la lluvia y el frío de donde veníamos. Ahí se escucha, anda escondido por ahí. Quiero compartir con ustedes un poema de un poeta español que a mí siempre me ha impresionado como poema. Me refiero a Blas de Otero, que dice: si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido el hambre, la sed, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra, dice Blas de Otero. Y este poema me vino a la mente después de terminar de leer una bellísima novela. Qué agradable, yo tengo que leer muchas novelas que me llegan, a veces algunas por obligación, otras por placer. Pero qué agradable cuando una novela que uno tiene que leer por alguien con quien va a conversar en un programa de radio sea una novela que te emocione. Me refiero a la novela Hasta que empieza a brillar, del narrador argentino Andrés Neumann. Una novela que cuenta una historia de una mujer que de alguna manera resistió y sobrevivió dificultades tremendas, extremas, tanto el contexto histórico como personales y familiares, a través del amor de la palabra. De hecho, el epígrafe con el que comienza el libro es un verso deslumbrante de Emily Dickinson. A veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar. Hay personas que tienen esa cualidad maravillosa de poder contemplar, asombrarse, vibrar con una palabra. Las palabras que se gastan también, las gastamos, las mal usamos, a veces las destruimos y las degradamos. Sí, exactamente. Las damos por sentadas. Ustedes ya escucharon la voz. Acaba de llegar a mi jardín el autor de esta novela que tengo en mis manos, Hasta que empieza a brillar, de la cual va a hablar mañana en el ciclo La ciudad y las palabras que organiza el doctorado en arquitectura de la Universidad Católica y diseño, estudios urbanos de la Universidad Católica. Ese ciclo tan interesante donde han estado un Werner Herzog, un Manuel Carrer y otros tantos que han pasado por ahí. Quiero darle la bienvenida a este pequeño jardín al fin del mundo, Andrés Neumann. Andrés, muy bienvenido a mi jardín. Muchísimas gracias. Me parece muy oportuno este entorno vegetal y con aves pululando, porque esa cita de Emily Dickinson que tan oportunamente citas, y muchas gracias por la bienvenida, a veces escribo una palabra hasta que empieza a brillar, la escribió una gran poeta que estaba muy obsesionada con los pájaros y con otros seres alados como las palabras. Pero escribió sus poemas casi recluida en su casa. La contradicción de Emily Dickinson era cómo aparentemente se recluye para efectuar una revolución extramuros. Modificó su lengua sin salir de su cuarto. Y María Moliner, por otras razones muy distintas, termina redefiniendo nuestra lengua desde el salón comedor de su casa, en el que escribe este diccionario deslumbrante que le lleva 16 años y que se compuso de 80.000 palabras. Ahora bien, el poema que has leído tan hermoso de Blas de Otero distinguía entre palabra y voz. Y lo prodigioso del caso de María Moliner es que en los diccionarios la palabra voz significa a la vez nuestro derecho a participar en la conversación comunitaria, pero voz en la lexicografía también quiere decir palabra. Así que el vocablo voz
es el más oportuno para hablar de doña María Moliner. Andrés, primero vamos a hablar, antes de entrar en tu novela, que es una ficción, pero una ficción que obviamente supuso una investigación, un recorrido, un estudio de la biografía de la autora de este diccionario del uso del español, que le llevó, que entiendo que 16 años en hacerlo, 80.000 palabras. Y 3.000 páginas. 3.000 páginas. Es bien impresionante, de una mujer que no era lexicógrafa, entiendo yo. Fue archivera, bibliotecaria, filóloga, entiendo que estudió filología. Fue historiadora, no, esto es lo sensacional. María Moliner fue una mujer que publicó el Diccionario de Uso del Español a finales de los años 60, que fue un extraño bestseller de la época y que ha pervivido como fetiche familiar y cultural a lo largo de las décadas. Ahora bien, doña María estudió historia y no filología, porque en la Universidad de Zaragoza en su época no se ofertaba no había esa filología. carrera. Ya. Existía, por supuesto, la carrera, pero no en la ciudad en la que ella habitaba en ese momento. Lo cual añade una nueva periferia a un personaje ya muy periférico, porque era una mujer en un mundo donde las mujeres no participaban del poder político, de la administración pública. Era una persona que no provenía de la clase alta, y a diferencia de algunas de sus compañeras de la vanguardia intelectual de la época, no era una señorita que se podía permitir grandes viajes, sino que fue una mujer trabajadora y hasta una niña trabajadora, porque su padre la abandonó para fugarse a Buenos Aires cuando ella tenía 12 años. Es decir que ser una mujer, tener conciencia de clase y no ser ni siquiera licenciada en filología, todo eso y mucho más, su pasado político en la República, generó que su diccionario fuese altamente rebelde, hasta el punto de que la segunda de las citas de la novela, aparte de la de Emily Dickinson, es la definición genial que doña María da del verbo contestar, que sería un placer que pudieras leerlo. Pero por supuesto, dice contestar, acepción usual, pero no incluido en el diccionario de la Real Academia Española. Oponer a alguien objeciones o inconvenientes a lo que se le manda o indica. Haz lo que te dicen y no contestes. Ese es el ejemplo de uso irónico que pone ella. Haz lo que te dicen y no contestes. Y doña María se pasó la vida contestando, porque era muy contestataria, y de algún modo no haciendo lo que se le mandaba, palabra por palabra, hasta completar esas 80.000 de su diccionario prodigioso, que lo escribió ella sola, acumulando cientos de miles de fichas, y esto parece increíble, en la calle Don Quijote. Esa quijotada la ejecuta en la calle Don Quijote número 1. Tiene algo de quijotesco, pero también de sanchesco, en el sentido de que se conecta con el habla de la calle, con el uso cotidiano del lenguaje, ¿no es cierto? O sea, baja el idioma del Olimpo que estaba en la RAE, para usar la imagen de Nicanor Parra, bajar a los poetas del Olimpo, bajó a los filólogos, bajó a los lexicógrafos del Olimpo, ¿no? Eso es muy alucinante de María Moliner, porque tenía, digamos, objetivos que parecían utópicos o quijotescos, pero los llevó a cabo con un enorme sentido común, capacidad práctica y mucha conciencia de la calle, como bien dices. A diferencia del llamado Diccionario de Autoridades, que fue el primer diccionario precioso, ¿no?, que compiló la Real Academia ya por el siglo XVIII, y cuyos ejemplos de uso solo eran de grandes obras. De grandes autoridades. Exacto, literarias. Esas eran las autoridades, Claro. no solamente los miembros de la Real Academia, entre los cuales nunca había una mujer y durante 300 años no la hubo, sino que los ejemplos de uso eran los de las plumas ilustres, eran, digamos, citas esculpidas en mármol. Y doña María lo que hace es tomar ejemplos de la calle, del mercado, del trabajo, de la familia, pero sobre todo de su propia imaginación, porque el diccionario de María Moliner, y esto no se dice lo suficiente, creo, es una obra de ficción lingüística, porque ella se inventó los ejemplos de modo que ensancha el patrimonio de la lengua, pero también reivindica el derecho que cada hablante tiene a reimaginar su propia lengua. Oye, Andrés, antes de entrar en la novela, bueno, estamos entrando igual a través del personaje de María Moliner. A ver, describamos qué es lo que es un diccionario de uso del español. ¿Qué es lo que había para entender la revolución que hizo desde su casa esta mujer? Además, hay que decirlo, en un contexto, veníamos de la Guerra Civil Española. Pleno franquismo. Pleno franquismo, plena dictadura. Una mujer que la habían degradado, la habían rebajado en su puesto que tenía, no sé, en la Escuela de Ingeniero, al final, en la Escuela de Ingeniería, por lo que leí en la novela. Así es. A ver, ¿qué es lo nuevo que trae este diccionario de uso del español que no tenía la Real Academia de la Lengua? Y cómo este libro ha sido tanto de provecho a un público amplio, desde luego, los hablantes del idioma,
pero también escritores como García Márquez, que aparece citado ahí en un epígrafe también en tu libro, en un papelito que encontré que decía que era una de las creaciones más fantásticas. Sí, García Márquez dijo que era el diccionario más completo, útil y Eso, divertido de la lengua castellana, y era un usuario del diccionario. Exactamente. Yo lo usé cuando estudié literatura aquí en la universidad. Usábamos el diccionario de María Moliner, ¿no? Nos lo peleaban porque no había muchos ejemplares. Entonces, cuéntame el contexto de donde irrumpe y nace y aparece este diccionario. Después vamos a hablar de María Moliner como personaje de tu novela. Es una gran pregunta y fundamental, y me encanta hablar de esto entre las plantas de tu jardín, porque tú sabes que doña María era una apasionada de las plantas y que vivía regándolas y cuidándolas, y los últimos años se lo pasó deambulando por su balcón. O sea, hay una escena, donde está la viene a ver Dámaso Alonso, sí, y ella sale a regar. Es muy bonita esa escena porque él le habla, le trae una mala noticia, después lo podemos comentar, y ella está regando, se va a regar el jardín. Así es. Es que hay algo en el cuidado y regado de las plantas y de las palabras que se le parece, ¿no? Ella se encorvaba sobre las plantas con el mismo mimo y atención cotidianas con las cuales... O sea, es una jardinera del lenguaje, ¿no es cierto? A mí me parece que sí, me parece un hermoso resumen. El diccionario de María Moliner es extraordinario por todas las razones. Por quién lo hizo, cómo lo hizo y por su resultado, su naturaleza interna. ¿Quién lo hizo? Como decimos, una mujer sola, de pasado republicano, que tuvo que trabajar para mantenerse y financiar sus propios estudios durante toda su infancia y su juventud, que lo hace además en plena dictadura franquista, enfrentándose por lo tanto a 3 formas de autoridad, que es una palabra importante para María Moliner, ¿no? Contestar a la autoridad. La autoridad lingüística específica de la Real Academia Española, la autoridad política de la represión y la censura franquista que ella misma sufrió en vida porque tuvo sanciones al final de la Guerra Civil, quedó inhabilitada para cargos públicos igual que su marido, etc. Y digamos a la autoridad más cultural de los usos y costumbres en los roles de género tradicionales, ¿no? Entonces las circunstancias en que lo hace ella sola, convirtiendo su casa no en un jardín, en una selva de fichas. ¿Cómo alguien puede durante casi 2 décadas acumular fichas a mano sin extraviarlas, sin desordenarlas y sin volverse loca hasta finalizar un diccionario de 3.000 páginas y 80.000 palabras? Pero también el contenido específico era revolucionario. ¿Por qué? Por empezar, cuestiona el orden estrictamente alfabético. No es que no tuviera un orden alfabético, pero lo complementa con unas familias léxicas, como ella las llamaba, que permitían resolver el siguiente problema, que es práctico pero también filosófico. Ella decía, por ejemplo, ¿cómo vamos a definir el verbo amar antes de decir qué es el amor? Alfabéticamente amar debería aparecer antes de amor. Pero si no me dice, si no discutimos qué es el amor, ¿cómo vamos a decir qué es amar? Después incluía desarrollos gramaticales de cada palabra y tenía, digamos, una pequeña gramática de andar por casa. Es un diccionario de uso y no normativo. No te dice cómo se debe hablar, sino analiza y sistematiza cómo hablamos realmente y proporciona ejemplos para que podamos usar las palabras y tengamos, digamos, una especie de función creativa con respecto al lenguaje. Qué agradable para un hablante encontrarse con un libro así, ¿no es cierto? Es una maravilla. Y además, fíjate, cuidar, para María Moliner, ya que hablamos de plantas y de palabras, se define como pensar. Porque la etimología de cuidar en latín es cogitare, pensar. Cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. En María Moliner sería cuidamos, por lo tanto existimos. Y después se pone a dar ejemplos de uso de esa palabra que define tan brillantemente. En la Real Academia de la época, en mi novela lo que se hace es cotejar las definiciones académicas de la época de Doña María. Con las de María Moliner, claro. Con las de María. Bueno, pues en el diccionario académico se hablaba de cuidar de manera impersonal. Era cuidar a los enfermos, cuidar a los niños, pero no se sabía quién lo hacía, no lo hacía nadie. Eran verbos impersonales o nunca mejor dicho. O sea, era un diccionario, a ver, parecía era muy técnico, muy tecnicista, una visión muy tecnicista y muy fría de la realidad humana. Y no solo eso, estaba lleno de círculos viciosos, de definiciones, por ejemplo, que Doña María la ponía se mordían la cola. O sea, exacto. ¿Qué es A? A es B. Sí, claro. ¿Y qué es B?
Claro. B, Oye, C. ¿Y qué es C? C es A. Y es cuando un niño te hace una pregunta, imaginemos una Mafalda, ¿no? A su padre, ¿qué es la palabra cuidado? Bueno, y viene la respuesta de la Real Academia, no contesta la pregunta del niño inquieto, En ¿no? muchos casos, el diccionario académico de la época, y hasta cierto punto en menor medida hoy, incurría primero en estos círculos viciosos. Mm. En segundo lugar, estaban redactadas con un registro no apto para el pueblo llano, con lo cual se producía una paradoja. Y es que quien entendía esas definiciones normalmente no necesitaba consultar el significado de las palabras. Y ella, que fue maestra y fundó una escuela, además se encontraba con que sus estudiantes no entendían las definiciones académicas. Pero fíjate, en la academia se decía cuidar a los niños, cuidar a los enfermos. Y ella lo que hace es visibilizar, nombrar el sujeto del cuidado. Decía, la enfermera cuida a sus pacientes. La abuela, como ella que tuvo 13 nietos, la abuela cuida a sus nietos. De manera que al visibilizar el sujeto omitido de la frase, Potente. completaba el sentido de la palabra e intervenía en la vida política de su comunidad. Entonces, por estas y muchas otras razones, el diccionario de María Moliner fue un punto de inflexión en nuestra manera de entender nuestro hermoso idioma. Hay un fragmento muy hermoso en la novela donde ella tiene como una suerte de epifanía. Cuando, dice, aquí estaba la cuestión. Su problema era menos el tiempo que la trayectoria que trazaba. Estaba viviendo en círculos. Se había convertido en una persona incapaz de la desmesura. Eso y no su fuerza añoraba de la joven que había sido, ¿no? Así que necesitaba algún proyecto lo bastante excesivo como para despertarla. Por ejemplo, escribir lo que fuese. Su tesis inconclusa, un ensayo, quizás una novela. Su oficio no era narrar. Por más que en latín ese verbo significara decir palabras, hablar de algo. Me salto ahí y dice, una tarde cualquiera, sola en casa, mientras hojeaba a una joven novelista, se detuvo para hacer una consulta. O sea, fue como el azar le regaló eso, ¿no? Es el momento imaginario, ¿no? Ficcionalizado, sí, lógico, claro. en que doña María hace una consulta en el diccionario académico y, como nos pasa a cualquiera de nosotros, no le satisface del todo la definición y toma un lápiz, que es un objeto artesanal que habla mucho de la personalidad de María. Un lápiz es provisional y artesanal, podría ser borrado, reescrito, no es un cincel en un mármol, ¿no? Claro. Toma un lápiz y corrige intuitivamente la definición para que suene más a su gusto. Claro. Y cierra el diccionario y trata de sumergirse en la lectura, pero se queda pensando y se produce un silencio, se dice en la novela, denso y efervescente. Y entonces tiene una idea loca de pronto y se ríe sola de la locura que acaba de pensar. Claro. Y entonces toma un papel, escribe la palabra que acaba de buscar y se supone que da comienzo a esta idea loca de escribirse ella sola un diccionario entero. Ahí parte un viaje en la calle El Quijote, en un lugar de La Mancha. En un lugar de Madrid, una mujer inicia un viaje alucinante al corazón del lenguaje, a las palabras, pero a las palabras vivas, al lenguaje vivo, al lenguaje entre seres humanos, el lenguaje en la comunidad. Y ahí, tú ahí con eso me imagino que fue lo que te entusiasmó, te fascinó de María Moliner, la convertiste en el personaje de tu ficción. Ahora, tú investigaste sobre ella y me imagino que deben haber muchos vacíos. No es tan fácil, no era una persona tan pública, con tanta entrevista, con tanto material. Tuviste que llenar esos vacíos de la vida de esta mujer revolucionaria, ¿no? Resistente a través de la palabra. ¿Cuál fue tu metodología de trabajo para llenar esos vacíos? Que me estoy metiendo en algo muy íntimo en el trabajo escritural, pero para eso hemos venido. Sí, lógico. El jardín de la intimidad. Exactamente. Que totalmente, como tú lo has dicho. Por un lado, creo que las personas que escribimos ficción, cuando abordamos un personaje real o histórico, investigamos para ganarnos el derecho a inventar. Es decir, hay un respeto al rigor y a la documentación que precede al acto de la imaginación. O dicho de otro modo, los pilares, los cimientos de la imaginación es el estudio. Y estudio en latín quiere decir esfuerzo. Claro. Una vez hecha esa documentación, que implica leer artículos académicos, no sé, de lexicografía, gramática, bibliotecología, porque doña María fue una de las grandes bibliotecarias del siglo XX, empezó el turno más afectivo de imaginármela como una abuela. Yo he sido un niño muy de sus abuelas y para sentir que me acercaba amorosamente al personaje, quise soñar que María Moliner es la abuela de todas las personas que amamos las palabras.
Y entonces hubo también un trabajo, como bien decías, de rellenar lagunas, porque aunque hay información sobre María Moliner, efectivamente no fue un personaje público hasta el final de su vida, y esto es también una lección vital muy hermosa. María Moliner, a pesar de que pasó literalmente la vida entera trabajando, desde los 12 años hasta que se jubiló, solo alcanzó una modesta celebridad después de publicado su diccionario ya al borde de los 70 años y sobre todo cuando se la nomina de forma completamente insólita para ser candidata a la Real Academia Española y después pierde la votación en el otoño del año 72. Es en esos cortos años de vejez cuando ella alcanza una cierta notoriedad pública. Y es una notoriedad pública que se va desvaneciendo. Es decir que sabemos poco de la vida de María Moliner, pero además María Moliner fue una especie de personaje secreto en vida la mayor parte de su trayectoria. Y es entonces, nace el proyecto de la novela del deseo de que en la memoria colectiva doña María Moliner no sea solo la autora de ese diccionario luminoso y genial, sino una mujer de cuerpo entero que dedicó su vida al amor por las palabras y a la entrega a la comunidad. Recordar, en latín quiere decir volver a pasar por el corazón. Por el corazón. Recuerdo, y sospecho que cuando leemos un libro, vemos una película o disfrutamos de una serie, nos llevamos a casa a sus personajes y los incorporamos a nuestra memoria afectiva. Me parece que es más eficaz a la hora de recordar a un personaje el llevarlo al terreno de la ficción con la esperanza de que para quienes se encuentren con la novela, María Moliner sea un personaje de pies a cabeza y no solamente la autora de ese diccionario. Y yo te lo quiero agradecer porque lo lograste y decirte que antes de leer tu novela, para mí, María Moliner era el diccionario que usábamos cuando éramos estudiantes, como te decía yo. Para mí también lo era. Lingüística. Claro. Y a partir después de leer tu novela, apareció la autora que estaba escondida, apareció su rostro, apareció su voz, apareció todo, su cuerpo, su alma, su ser. Y eso es maravilloso, de acercar y hacer viva a María Moliner, hacerla presente. Y hay algo interesante que de alguna manera está presente en este libro, es que no escribió una novela, pero fue casi un bestseller, no sé, se vendió como si fuera un bestseller, como si fuera una novela, ¿no? Absolutamente. El libro tuvo un éxito increíble. De alguna manera hay que leer entre líneas, es decir, que este diccionario, además de informarnos del lenguaje y de las palabras, nos informa de María Moliner, ¿no? O sea, adentro están sus deseos, sus anhelos, en fin, parte de su ser más profundo está ahí, entre líneas, en el mismo diccionario. Entonces, eso lo encuentro fascinante. El proyecto del libro era, por un lado, presentar a María, como decíamos, en tanto personaje novelesco, tratar de explicar cómo y por qué escribe el diccionario, narrar su vida de forma que desembocara en la escritura de su diccionario, pero también hacer precisamente una relectura más literaria y más poética de su diccionario. Porque al releer su diccionario durante años, empecé a darme cuenta de que al inventar no solamente las definiciones, sino los ejemplos de uso de cada palabra, inevitablemente ella iba plasmando una autobiografía palabra por palabra en orden alfabético. Que cuando vemos cómo, por ejemplo, ejemplifica la palabra autoridad, ella da 4 ejemplos de autoridad. Y los 4 tienen que ver con su vida. Ella creía en Dios, pero no en la iglesia. Tuvo siempre fricciones con sus jefes, como toda persona contestataria. Y tuvo un papá que era médico y la abandonó. Y fíjate qué 4 ejemplos da de autoridad. Dice textualmente, la autoridad del sacerdote, del jefe, del padre, del médico. Entonces, cuando leemos íntegra e integralmente el diccionario de María Moliner, de pronto empiezas a tener la novela alfabética de su vida. Y eso me pareció alucinante porque todo lo que no sabemos de María Moliner está ahí escondido entre las líneas de sus propias palabras. Me recordó unos versos de Juan Ramón Jiménez, lo que hizo ella con el diccionario. Cuando os den papel pauteado, escribid por el otro lado. Eso es un poco lo que hizo María Moliner. Es sensacional. Te doy otra cita de Juan Ramón que encaja exacto. Inteligencia, dame el nombre exacto de todas las cosas. Claro, qué lindo ese verso. Y inteligencia, dame el nombre exacto de todas las cosas. Parece el lema de María Moliner. Qué inteligencia y qué sensibilidad. Antes de irnos a la pausa, porque nos queda todavía un ratito para seguir caminando por el Jardín Andrés, y a quienes nos están escuchando, recordarles que mañana Andrés Neumann estará en la Ciudad de las Palabras, el ciclo organizado por el Doctorado de Arquitectura de la Universidad Católica, a las 6:30, entiendo que es la cita,
Vamos a corroborarlo bien para no A equivocarnos. las 6, me parece 6 o 6:30. A las 18, no nos equivoquemos. Hay un correo donde ustedes pueden inscribirse. No lo tengo aquí a mano, pero Villa, ahí me lo están dictando. lvillar @uc.cl. Es Loreto Villarroel, que es la gran organizadora y anfitriona. Villar con doble R. Con doble R, exacto. Antes de ir a pausa, escojamos una palabra. La palabra amor, que tú en la página 169 te detienes en ella. Para la academia no pasaba de afecto, ¿no es cierto? Por el cual busca el ánimo, el bien verdadero, que hay una idea media platónica, ¿no es cierto? El bien con B mayúscula, o imaginado, ¿no? Y apetece gozarlo. Ahí realmente desciende en el ámbito del humano. Pero María Moliner dice sentimiento experimentado por una persona hacia otra, que se manifiesta en desear su compañía, alegrarse con lo que es bueno para ella y sufrir con lo que es malo. A ver, detengámonos. ¿Cuál es el golpe que da acá de cátedra? El golpe a la cátedra que da en esta simple definición de amor frente a lo que había definido la RAE. Absolutamente, muy de acuerdo contigo. Primero que la definición de amor era confusa en el diccionario académico de la época y de pronto un poco evangelizadora, porque ¿qué sería el bien verdadero y quién dictaría cuál es el bien verdadero? ¿No? Y doña María, por un lado, habla del sujeto persona y no da género, y eso es increíblemente adelantado a su época. El sujeto que más se repite en el diccionario no es hombre y ni siquiera mujer, es persona. Y luego, claro, lo resume en el deseo de compañía y en la empatía, alegrarse con lo que es bueno para la otra persona y sufrir con lo que es malo. De manera que, de algún modo, descarta los amores tóxicos, porque el diccionario de María está lleno de opiniones y es como un compañero de vida. Es como que si tu historia de amor no coincide demasiado con la definición de María Moliner, ahí no es. Eso no es amor. Y en los ejemplos de uso, o sí es amor, pero es un amor no digno de perpetuarse, ¿no? Claro. Y en los ejemplos de uso, fíjate lo que hace. La academia decía, los padres castigan a sus hijos con amor. Siguiendo un principio epocal y generacional que existía, que es el de la letra con sangre entra. Sí. Existió esa pedagogía. Sí, claro que ninguna palabra es neutra y ninguna época tampoco lo es. Y ella, fíjate qué intervención tan sutil. Retira el verbo castigar y elige con una genialidad poética otro verbo que empieza por C, que es corregir. Y dice, los padres corrigen a sus hijos con amor. Y así efectúa además una corrección amorosa en el propio diccionario. Es brillante. En el fondo todo se juega en las palabras. Todo. Mucho más de lo que creemos. Como en la literatura. Como en la literatura. Por eso son tan importantes los poetas. Por eso son tan importantes los lingüistas cuando hacen bien su trabajo, los lexicógrafos, como María Moliner. De alguna manera, las palabras, como dije al comienzo, se gastan, se degradan. Y hay que recuperarlas. Y María Moliner lo que hace es recuperar las palabras para nosotros. Sabes que cuando te escuchaba hablar de Juan Ramón Jiménez, me acordé de otra cita de Juan Ramón que define toda esa pulsión asombrada de María Moliner. Juan Ramón Jiménez dijo que las misiones pedagógicas de la Segunda República, esas en las que participó Lorca con la Barraca llevando el teatro a los pueblos, y que en el caso de María Moliner se materializó mediante las bibliotecas. Ella fundó, como decíamos, casi 2 centenares de bibliotecas rurales. Esa era su utopía, que hasta el pueblo más pequeño tuviese el libro que necesitaba o que no sabía que necesitaba. Juan Ramón, describiendo estas iniciativas culturales, las definió como marineros del entusiasmo. Qué lindo. Y María Moliner fue la capitana del entusiasmo. Conseguía enrolar al prójimo y a su entorno en misiones aparentemente imposibles que se volvían posibles por el compromiso colectivo que ella conseguía tejer. No cabe duda que ella estaba poseída por el entusiasmo. Y entusiasmo viene de enteos y significa los dioses en nosotros. Vamos a ir a una breve pausa. En el jardín ya nos sobrepasamos por el entusiasmo. Estoy conversando con Andrés Neumann. Estamos mirando, observando con asombro cada palabra y regresamos en unos minutos. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Aquí estamos regresando a caminar por mi jardín. He perdido la noción del tiempo porque ha estado tan entretenida esta conversación. Son las 8:04 de la tarde. Estoy caminando con Andrés Neumann por este pequeño jardín al fin del mundo, conversando con
sobre su novela hasta que empieza a brillar. La historia de María Moliner, una muchacha que salió de un pequeño pueblo en España y que llegó en la ciudad de Madrid a crear, a trabajar, a armar este diccionario del uso español que le dio a las palabras una segunda oportunidad de vida. Estaban como secuestradas las palabras por los señores de la Real Academia de la Lengua. Perdone que seguramente hay gente de la Real Academia de la Lengua que podría estar escuchando y los he entrevistado. Ha cambiado la Real Academia de la Lengua desde entonces. Sin duda. Ha tenido cambio, ¿no es cierto, Andrés? Pero ella silenciosamente hizo, como se hacen todos los grandes cambios, a veces las grandes transformaciones, como decía Nietzsche, las grandes transformaciones llegan con pisadas de paloma, o sea, a veces silenciosamente, así lo hizo María Moliner. Quiero preguntarte sobre María Moliner y su diccionario y la relación con nosotros, Latinoamérica, los hablantes de español, que somos la mayoría, ¿no? Y siempre se piensa, a veces, erróneamente, que el verdadero español, el correcto, es el que se habla en España o el que habla la Real Academia de la Lengua, ¿no es cierto? Sí. Bueno, María Moliner abre ahí una posibilidad, una caja de Pandora en el buen sentido de la palabra. Así es. Me gustaría que lo comentaras. Eso. Bueno, es un problema de superposición de centralismos. Mm. Esto a mí, digamos, me toca en lo personal porque nací en Latinoamérica, pero me crié en Granada. Te criaste en Granada. Es decir, que así como la norma ibérica, tradicionalmente, ahora menos, pero todavía, siempre se quiso imponer sobre las diversísimas normas latinoamericanas con ese nombre absurdo de americanismos. Americanismo. Me pregunto qué serán los europeísmos. Sí, claro. O españolismo, podríamos decir, ¿no? Exactamente, digo, sería más práctico señalar los iberismos porque el 90% de hablantes de la lengua española son latinoamericanos. Y no existe esa denominación. Por supuesto que no. No existe. Pero es que dentro de España hay un centralismo dentro del centralismo que es el de Madrid. Y como me he criado en Andalucía, que no es ni siquiera la capital, claro. O sea, me he criado en Granada, que no es ni siquiera la capital de Andalucía, mi oído se fue permeando, se fue formando en distintos dialectos. Entonces es interesante pensar la vida de María Moliner desde el nomadismo dentro del castellano. Ella nace, como bien decías, en un pueblito de Aragón que se llama Paniza, dicho en castizo, que tenía nada más que 300 habitantes y que hoy no tendrá más del doble, pongamos 500 o 600. Es muy hermoso y muy edificante pensar que alguien que nace en un pueblo de unos pocos cientos de habitantes termina dialogando con cientos de millones de hablantes de la lengua. En su infancia se traslada a Madrid, en muy su primera infancia, pero tras el abandono de su padre, caen en la precariedad económica y su madre y sus 3 hijos, la madre de María y sus dos hermanos, Enrique y Matilde, ya no pueden permitirse el alquiler en Madrid. Primero se mudan a un apartamento más pequeño y después no pueden pagar ni siquiera ese apartamento y tienen que emigrar de Madrid. Igual que pasa ahora, que en las grandes ciudades se han gentrificado tanto que el alquiler es imposible. Vuelven a Aragón, ella es ahí donde estudia, pero después de licenciarse muy brillantemente en Historia y aprobar Castilla-León, cerca de Valladolid, que es la supuesta cuna del más rancio castellano, del castellano primigenio. Quien ha estudiado filología recordará esos exámenes sobre el castellano leonés, medieval, etc. Y después, sin embargo, la trasladan a Murcia, que tiene un habla que no está en la norma central del castellano. Si tú enciendes la televisión para ver las noticias en España, nunca vas a escuchar un acento de Murcia o de Andalucía. Vas a escuchar un acento preferentemente de Madrid, ¿no? Y si abrimos una traducción de una obra traducida de otro idioma al castellano, te vas a encontrar con la norma madrileña o barcelonesa, pero no con la norma granadina o murciana. Y es en Murcia donde ella se convierte en la primera profesora de la historia de la Universidad de Murcia, pero también donde conoce a su marido, Fernando Ramón, que es un personaje de la novela, traductor de Einstein, catedrático de física, que era catalán. Con lo cual, y catalano parlante, es decir, que hablaba castellano y catalán. Y se marchan juntos a criar a sus hijos a Valencia, donde también se habla más de una lengua. Es decir, que cuando María Moliner, después del final de la Guerra Civil, que tanto daño le hizo a su familia y a millones de familias, regresa a Madrid, ya en edad madura, ha recorrido media España, ha escuchado distintos acentos y sobre todo tiene el recuerdo del abandono de su papá que desaparece en Buenos Aires. Esa historia es tremenda. Tiene una herida latinoamericana. Sí, y fíjate claro. Un padre que enviaba cartas
que eran muy leídas, obviamente, por las hijas y por la mujer, y luego deja de enviar carta y desaparece, ¿no? Así es. Como Y esa herida, digamos, latinoamericana que queda en la memoria familiar de doña María, tiene efectos insospechados en todos los miembros de la familia. La hermana de María, Matilde, escribió una tesis sobre las independencias latinoamericanas. Es decir, que la Imagínate. cuestión de la emancipación y de la otra orilla, ¿no? Y María Moliner escribe un diccionario con un oído nómada, descentralizado, y que permite dialogar más en pie de igualdad, tanto, digamos, entre la clase trabajadora y la filología, como entre España y Latinoamérica. La definición de español de la Real Academia de la época, de la 18ª edición del año 56, que es la que manejó María, ¿Era? cuando definía español, se ponía a enumerar todas las colonias españolas, ¿no? Lengua hablada en 2 puntos, y ponía todos los territorios conquistados por la corona española. Y María Moliner, desde Madrid, desde la calle Don Quijote, elimina todo ese despliegue naval, elimina esa enumeración de excolonias, y no es menor ese gesto. No, para nada. Hay una anécdota buenísima que me contó un señor de Antioquía. Resulta que... ¿De Colombia? De Colombia. Sí. Este señor estaba leyendo el Moliner, ¿Ya? deslumbrado, y de pronto busca la definición de amarillo y se encuentra con una formulación que lo deja perplejo, porque decía amarillo del color del limón. Y claro, este caballero antioquiano piensa, por supuesto que no, los limones son verdes, como son en muchos países de Latinoamérica, sobre todo más al norte, ¿no? Sí, Y en el Caribe o en los países Sí. del norte de América del Sur. Entonces le escribe una carta a doña María diciéndole: señora, su diccionario me parece genial, yo lo consulto todos los días, pero debe de haber algún error, porque el amarillo no es del color del limón, los limones no son amarillos, ¿verdad? ¿Y ella recibía la carta y la contestaba? No contestó, pero ¿Ya? en la segunda edición, que sale ya póstumamente, desaparece el ejemplo del limón. Ajá. Y creo que este es un pequeño pero inmenso detalle que muestra de hasta qué delicadeza. de delicadeza y de conciencia Claro. descentralizada de la lengua. Entonces, una de las muchas razones por las cuales en Latinoamérica se tiene un cariño grande por ese diccionario es que se percibe, como en efecto era, un menor centralismo, porque aunque ella no conoció en persona Latinoamérica, fue una ciudadana nómada de su propio país y escuchó muchas variantes del castellano. Ella era nómade interiormente, o sea, era una nómade a cabalidad, ¿no es cierto? En todo sentido. Una mujer que buscó errante, que no se conformaba con las verdades hechas, que cambiaba de territorio, mapas mentales, que tenía una flexibilidad, una ductibilidad que le faltaba a los señores que estaban en el Olimpo de la política en España, pero también de la lengua, ¿no es cierto? Fíjate que tenía un oído tan abierto. Eso te iba a decir, un oído notable. No solo en lo geográfico, sino en lo sociológico, que mucha gente desconoce que la palabra bikini la incorpora doña María Moliner al Eso leí en tu diccionario, novela, claro. que es una cosa alucinante, porque estamos Y hablando de una creo que estaba dictadura. escribiendo, el diccionario estaba llegando el verano y aparecían los bikinis y no se podía hablar del bikini en la época franquista, ¿no es Es que cierto? el bikini era una prenda prohibida por Claro, el régimen, salvo claro. en unas pequeñas partes del litoral donde había demasiado sí. turismo, ¿Ya? como era para prohibirlo, Ah. porque España vivía y vive del turismo y del Sí. sector servicios. Entonces fíjate qué curioso. Era una prenda prohibida por el régimen por razones morales y ausente del diccionario, a pesar de que venía existiendo desde finales de los años 40 en Francia. Ahí aparecían las películas, en las revistas. Y doña María, que no se puso un bikini en toda su vida, y esto me lo han confirmado sus nietas, ¿Ya? sabía, sin embargo, que su hija, por ejemplo, y las amigas de su hija de la Usaban facultad bikini. querían usar bikini. Entonces ella toma esa prenda y la pone en el diccionario. Ahora bien, ¿cómo definir una prenda inmoral e impúdica en una dictadura nacional Esto es católica? interesante que de alguna manera la gran literatura ha tenido, el Quijote también, Don Miguel de Cervantes, ha tenido que sortear Exacto. y se ha creado sorteando la censura de su tiempo. cual. Y María Moliner tuvo que hacer lo mismo como otros grandes autores que la precedieron siempre en literatura. ¿Cómo sortear? Aguzando el ingenio, Es el ingenio. manejando los sobreentendidos. Claro. Entonces, ella, con mucha ironía, perpetra un endecasílabo para describir la parte inferior del bikini. Y dice, bueno, el bikini es una prenda que cubre la zona de los senos y la unión de las piernas con el cuerpo. Y a través de ese endecasílabo hilarante y la unión de las piernas con el cuerpo, pasa la censura metiendo el bikini en un diccionario en pleno años 60 del franquismo. A ver, estoy ansioso. Hay tanto que hablar sobre esta novela maravillosa de Andrés Neumann. Primero, recomendársela a todos los radiovidentes. Realmente, por favor, lean esta novela
Y también busquen o compren o junten plata, porque debe ser cara. Son caros los libros acá en Chile. Comprarse, tener ese diccionario en la casa y además consultarlo libremente. O ir a la biblioteca, O ir a la ver si hay biblioteca a alguna buscar. edición. En la biblioteca hay ediciones, yo creo, hasta que empiece a brillar. Mañana Andrés estará en La Ciudad y las Palabras, en el campus Lo Contador, aquí en la Católica. Antes que nos vayamos, quiero leer un fragmento que me pareció también un bonito tema en tu libro, que dice: entre las poquitas certezas que a su edad le iban quedando, una era justo esa: los vínculos entre ética y precisión verbal. Alguna gente escribía, pero todo el mundo hablaba. Hablar era la obra, nuestra obra, una radicalmente colectiva, al margen de quién tomase la palabra, igual que un diccionario. Ética y precisión verbal, brevemente. En el fondo aquí hay ética, no es solamente lingüística o lexicografía. Y aquí volvemos a las abuelas, porque esta idea se la escuché a mi abuela hace muchos años, no formulada en estos términos exactos, pero mi abuela, que no tuvo oportunidad de terminar la escuela como muchas mujeres de su generación, leía y subrayaba diccionarios con la convicción de que ahí se afilaba no solamente el verbo, sino los principios. Y algún día me dijo que hablar con precisión y obrar con rectitud tenían algún tipo de relación. Y me quedé pensando en que eso define la vida entera de doña María Moliner, que ojalá sea siempre nuestra abuela. Andrés, te quiero agradecer muchísimo que te hayas dado el tiempo de venir a este pequeño jardín al fin del mundo a conversar sobre tu hermoso libro que le da vida, cuerpo, nos trae presencia esta mujer extraordinaria, una especie de heroína, de resistente, de heroína de una épica, que es la épica de reconquistar y recuperar el lenguaje que había sido secuestrado por los que se definían como las autoridades del lenguaje y devolvernos a nosotros los hablantes y esta enseñanza. Y vuelvo a cerrar con la cita de Emily Dickinson al comienzo porque es demasiado bella y que ojalá cada uno de nosotros pudiera hacer eso con las palabras hoy día, que las gastamos. No sé si hoy día uno piensa que a lo mejor en el tiempo pasado no, pero fue así también, ha sido en todos los tiempos, ¿no? Se usa, se gasta, se malusa la palabra. A veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar, decía Emily Dickinson. De todas las palabras del diccionario María Moliner que pudiste consultar, ¿con cuál palabra te quedaste contemplándola para que brillara? Bueno, aparte de las que hemos mencionado, que son muchas, ¿no? Cuidar, amor. Me conmovió mucho la palabra madre, porque es la primera palabra que balbucea una criatura, incluyendo mi pequeño. Tendemos a inaugurar nuestra lengua materna diciendo mamá. Mamá, claro. Y María Moliner efectuó una modificación intrépida y muy honda en la definición de madre, que pasó de ser hembra que ha parido en la academia coetánea Qué fuerte. a mujer que tiene o ha tenido hijos. Y no solamente sustituye... Y hay que detenerse ahí, no es menor ese cambio. Es que palabra por palabra tiene mucho para analizar. En vez de hembra, el sujeto es mujer. En vez de parir, es tener, que es un verbo universal y abierto, porque se puede parir o adoptar, puedes maternar o paternar a hijos de un ser querido, y además parir para la academia era expulsar, y se puede tener una cesárea, y María tuvo 5 partos y ya existían las cesáreas en su época. Pero sobre todo, al incluir un pretérito, mujer que tiene o ha tenido hijos. Eso sí que es potente. Menciona una experiencia que ella tuvo, que es perder a su primera hija. Exactamente. Igual que, no sé, yo perdí a mi madre hace años y me sigo sintiendo hijo. Cuando se pierde una criatura, te mueres siendo madre o padre. Claro. Y fíjate todo lo que se dice con una definición aparentemente transparente, como es mujer que tiene o ha tenido hijos. Qué delicadeza. Así que aparte de abuela, María Moliner, por suerte, fue madre de nuestra lengua materna. Andrés Neumann en el jardín. Nosotros, queridos radiovidentes, nos escuchamos y nos veremos. Al escucharme me ven, por eso les digo radiovidentes. Mañana, nuevamente aquí, a las 19:30 horas, cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín, con una conversación, espero, tan interesante como la que acabamos de tener. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.